Mi nombre es Génesis Toledano Manglar y yo les voy a estar dando una breve introducción hacia el tema del útero. Para empezar, el útero es el órgano central del aparato reproductor femenino. Este está descrito en nuestro libro de anatomía como un órgano muscular impar y mediano que va a estar situado profundamente en lo que es la pelvis menor. Su función principal va a ser alojar y permitir el desarrollo del embrión y el feto durante lo que es la gestación. Eh, Además de participar en los procesos cíclicos propios de la reproducción, como lo que va a ser la menstruación, va a presentar una forma general piriforme, con la base superior y el vértice dirigido hacia abajo. Este va a ser apoyado dentro de lo que es la vejiga urinaria y por delante y por detrás va a estar lo que es el recto. Este va a estar ocupando una posición cuya inclinación e inflexión dependen del tono muscular y ligamentoso. Desde un punto de vista más estructural, el útero va a estar formado por el cuerpo, el istmo y el cuello, siendo el cuerpo la porción con más voluminosidad y funcionalmente más activa. Sus paredes van a ser gruesas y están constituidas por una potente capa de músculo liso, que va a ser el miometrio. Esta va a estar recubierta internamente por lo que va a ser la mucosa, por lo que va a ser la mucosa endometrial, la cual va a experimentar variaciones cíclicas reguladas por lo que son la actividad hormonal. En su superficie más externa va a tener una capa delgada cerosa que va a estar derivada de lo que es el peritoneo, el perimetrio. Lo va a recubrir en su mayor parte. El libro nos llega a destacar lo que es la riqueza de las relaciones anatómicas con las estructuras pélvicas, tanto por la proximidad a la vejiga y al recto como por la disposición de los ligamentos que lo mantienen en posición, en lo que es en especial el ligamento ancho y los ligamentos uterinos principales. Su irrigación va a depender fundamentalmente de lo que son las arterias uterinas, ramas de la ilíaca interna, cuyo trayecto y anastomosis anastomosis con las arterias ováricas van a asegurar lo que es la vascularización necesaria para sus funciones reproductivas. En conjunto, el útero es un órgano dinámico que es capaz de modificar su estructura, tamaño y consistencia en función a lo que va a ser la edad, el estado hormonal y los eventos reproductivos, lo que va a reflejar su papel fundamental en lo que es la fisiología femenina. La serosa es una de las capas que conforman la pared uterina, que aunque es la capa más externa, cumple con funciones importantes como lo son la protección, la movilidad y la relación anatómica que tiene el útero con demás estructuras de la cavidad pélvica. Para entenderlo mejor, pues tenemos que recordar que la pared uterina se compone de tres capas, que son el endometrio, el miometrio y la serosa, o también llamada perimetrio. La serosa es una capa delgadita que recubre por fuera el útero. Esta está formada por el perimetrio, que es una membrana que rodea a varios órganos del abdomen. La serosa pues no cubre todo el útero, sino que solamente ciertas partes, como lo son la parte de arriba, que es el cuerpo y el fondo del útero, y la parte de atrás del útero. Una de las partes que no cubre es el cuello uterino, porque pues esta parte ya no está, como que ya no está envuelta en el peritoneo. ¿Qué hace las funciones de la serosa en sí pues son la protección, la lubricación, la movilidad y da como que un sostén directo. La protección porque pues como ya expliqué es la capa más externa que evita pues el roce directo con otros órganos. La lubricación porque produce una pequeña cantidad de líquido que ayuda a que el útero se mueva sin tener fricción contra la vejiga o contra los intestinos. La movilidad porque pues permite que el útero pueda cambiar de posición cuando la vejiga está llena y cuando se mueve el intestino, incluso durante el embarazo. Y el sostén directo porque pues forma pliegues que luego se convierten en parte de ligamentos que ayudan a mantener al útero en su lugar. Mi nombre es Lorelei Avilés y hoy voy a hablarles sobre el miometrio. El miometrio es la capa muscular del útero y la parte más gruesa e importante para la función reproductiva. El útero tiene tres capas, que es endometrio, miometrio y perimetrio, siendo el miometrio la capa media y predominante. El miometrio se encuentra entre el endometrio interno y el perimetrio externo, que es la capa serosa externa. Este ocupa la mayor parte del espesor del útero y forma la masa muscular lisa de este órgano. El tejido del miometrio está conformado casi totalmente por músculo liso no estriado. Este tiene fibras alargadas, fusiformes y con capacidad de estiramiento externo. El miometrio se divide en tres capas musculares claramente identificables. Primero está la capa interna, que es de la submucosa circular. Esta capa es la capa más próxima al endometrio, que sus fibras están dispuestas a mantener de manera circular u oblicua corta. Sus funciones son mantener la forma del útero, también participar en la composición del cuello uterino y también evitar o mantener el embarazo para evitar que el feto se salga durante la gestación. Para la capa media es la capa vascular plexiforme. En esta capa es la capa más gruesa y contiene todos los plexos vasculares uterinos. Esta tiene fibras entrelazadas, en espiral o entrecruzadas y forma como una especie de red muscular muy potente. Esta capa tiene como funciones permitir el aumento del útero durante el embarazo, también como comprimir los vasos sanguíneos posparto para evitar hemorragias posparto, que es un mecanismo de homeostasia fisiológica.
Y también esta capa es la más importante para la protección vascular de la madre. Luego nos vamos a la capa externa subserosa, que es la longitudinal. Esta capa es más superficial en contacto con el perimetrio. Esta tiene fibras orientadas predominantemente longitudinales y sus funciones son generar la fuerza expulsiva del parto, también el contribuir al tono basal uterino y también para facilitar la movilidad del útero dentro de la pelvis. Luego, siguiendo con la vascularización del miometrio, tenemos que el miometrio tiene la vascularización muy abundante. Tenemos las arterias, que las arterias están las arterias uterinas, que son las ramas de la arteria ilíaca interna. También tenemos dentro del miometrio, se dividen en arcuatas, luego radiales hacia el endometrio. También tenemos las venas, que son los que forman los plexos venosos, que estos son en la capa media. Y su importancia es que permiten el crecimiento uterino durante el embarazo. También es imprescindible para la formación de la placenta. Y tenemos que su contracción comprime los vasos sanguíneos para evitar las hemorragias. Luego, en su inervación, tenemos que en esta recibe fibras del plexo hipogástrico inferior y esta tiene una inervación dual que se basa primero en el simpático, que es el que favorece el tono basal, y el parasimpático, que es el modulador de la actividad. Y las contracciones del parto no dependen solamente de los nervios, sino principalmente de la oxitocina y de la autonomía del músculo liso. En sus propiedades fisiológicas del endometrio tenemos su contractibilidad, que es involuntaria y rítmica. También que tiene la capacidad de generar contracciones muy intensas durante el parto, que estas contracciones ayudan para la expulsión. Tenemos la plasticidad y la extensibilidad, que en estas durante el embarazo del endometrio se aumenta el tamaño por la hipertrofia o hiperplasia de sus fibras y puede llegar a multiplicar su tamaño varias veces. Luego tenemos el tono miometrial, que ya sea fuera del embarazo, en el útero mantiene un tono muscular leve. Su función de este es mantener la forma y evitar el sangrado excesivo durante la menstruación. Tenemos los cambios del miometrio durante un embarazo. Durante este lapso el miometrio obtiene cambios muy notables, por ejemplo, la hipertrofia de las fibras, que es que crecen de tamaño, la hiperplasia, que es que aumentan en número, y también el aumento de la vascularización. También tenemos mayor sensibilidad por la oxitocina al acelerarse en el parto. Y tenemos que al final del embarazo, estas fibras pueden medir 10 veces más que al principio. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace el endometrio durante el parto? El endometrio se encarga de provocar las contracciones uterinas durante el parto. También tiene fases como la contracción progresiva, que es el borrado y dilatación cervical. Luego tenemos la fase de contracción máxima, que esta es la expulsión del feto. Y por último, la contracción sostenida postparto, que es el que evita las hemorragias postparto. Que como ya sabemos, lo que evita la hemorragia son las comprensiones vasculares. Y tenemos también una parte clínica, que para la clínica tenemos que pueden salir miomas, que son tumores benignos del músculo liso en el miometrio. También la atonía uterina, que es el fallo del miometrio para contraerse después del parto, que es lo que causa una hemorragia postparto. También tenemos la adenomiosis, que es que el tejido endometrial invade al miometrio. Y también una hipertonía, que son las contracciones excesivas o dolorosas, que ya cuando pasa un dolor que ya no es tolerable, se le considera dismenorrea. Como conclusión, tenemos que el miometrio es la capa muscular esencial del útero y está dividido en 3 capas. Su función es vital para la gestación y para la homeostasia postparto. También se describe como una estructura compleja, altamente vascularizada y fisiológicamente activa. Esta es indispensable para la vida reproductiva femenina. El endometrio pues es la capa mucosa más interna que reviste la cavidad uterina. Pues su estado y su salud son muy esenciales para lo que es una función reproductora. El endometrio se ubica en lo que es la capa más interna del útero, por debajo del miometrio y el perimetrio, que estas se hablaron o se hablarán más adelante. Pues su naturaleza, este es un tejido mucoso y rico en lo que son vasos sanguíneos y glándulas. Bueno, el endometrio se divide en lo que son 2 capas principales, lo que es la capa basal, esta es la capa más profunda y adyacente a lo que es el miometrio, y contiene vasos sanguíneos y células madres que son las responsables de generar pues una capa funcional después de lo que es cada menstruación. Y tenemos lo que es la capa funcional, pues esta es la capa más superficial, es la porción que crece y se engrosa durante un ciclo menstrual, está en preparación para un posible embarazo o una fecundación, se puede decir. Si no ocurre lo que es la fecundación, o implantación de lo que viene siendo el blastocito, esta capa se necrosa y se desprende, esta da lugar a lo que es la menstruación. Pues el endometrio tiene pues funciones muy principales. Bueno, tiene una función muy principal, que es lo que es el ciclo menstrual. Pues la función primordial de lo que es el endometrio es permitir una buena implantación de lo que viene siendo el embrión, o mejor dicho, lo que es el blastocito, que dará futuramente a lo que es el embrión, para que esto inicie lo que es un embarazo. Para ello sufre cambios cíclicos y morfológicos a lo largo de lo que es el ciclo menstrual, y estos están impulsados por lo que son 2 hormonas muy principales, lo que es la progesterona y el estrógeno. Bueno, el ciclo menstrual se divide también en fases, y estas son 3, que es la fase menstrual, que es aproximadamente del día 1 al día 4 o 5, esto puede variar, y pues esta contiene niveles de hormonas bajos. Bueno, esta se desprende de lo que es la capa funcional que no se utiliza, y es lo que ocurre es lo que da
pauta a lo que va a ser el sangrado, o mejor dicho, lo que es la regla. Tenemos después lo que es la fase proliferativa. Esto ocurre en el día 5 al día 14. Sus niveles de hormonas que tiene más alto, se podría decir, es el estrógeno. Pues esta es una capa basal que se regenera y pues la capa funcional comienza a crecer y a engrosarse para tener y se empieza a nutrir para que lo que vendría siendo un blastocito se pueda implantar. Y tenemos lo que es la fase secretora, que esta es aproximadamente del día 15 al día 28. Esta es rica en hormonas, o su hormona dominante es la progesterona. Y pues ocurre cuando el endometrio madura y las glándulas aumentan de tamaño y secretan sustancias como glucógenos. Esta es para que se nutra al embrión e incrementan la receptividad endometrial. Y lo que es la receptividad endometrial, pues cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, ocurre cuando se convierte en un blastocito. El blastocito no va a llegar de por sí a implantarse, ¿no? Lo que va a hacer es enviarse como señales hormonales entre el blastocito al endometrio, y el endometrio le va a enviar señales hormonales al blastocito para que pueda tener una buena implantación en lo que es el endometrio y pues pueda ocurrir una fecundación perfecta. Bueno, ya hablamos de lo que es el endometrio y sus funciones y qué hace, pero pues el endometrio puede verse afectado a lo largo, ¿no? Puede tener patologías, como viene siendo, bueno, las patologías lo que pueden causar son problemas como el dolor, sangrado anormal o infertilidad. Una de estas es la endometriosis, que es un crecimiento de tejido similar al del endometrio, pero esta es fuera de lo que es en el útero. Podría ser, pues, un ejemplo en los ovarios o las trompas de falopio. Pues los síntomas más comunes de estos son dolor menstrual e intenso, y dolores en lo que vendría siendo al momento del coito, y pues puede tener problemas de fertilidad. Pues también tenemos lo que es el cáncer de endometrio, que son el crecimiento de células cancerígenas o malignas en el revestimiento del útero. Suele detectarse precozmente por un sangrado vaginal irregular. Esto ocurre en lo que viene siendo después de la menopausia, cuando ya no puede suceder eso. Y pues para evitar cualquier tipo de problemas, o si es que se está dando un problema, pues lo mejor es ir o acudir con un médico, en este caso lo que viene siendo el ginecólogo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo les voy a explicar el tema pues, del cuello uterino. Hablamos de que el cuello uterino o cervix es la porción baja y estrecha del útero, que es el que funciona como el nexo entre el cuerpo pues, del útero y de la vagina. Mide aproximadamente unos 3 centímetros y es una estructura crucial cuya apariencia y consistencia cambian constantemente. Su estructura pues es que está compuesto por un canal cervical que tiene 2 aberturas y una zona crítica llamada zona de la transformación, donde esta área es donde se unen los 2 tipos de tejidos, que son los cervicales, y es el punto de origen de casi todos los pasos de cáncer del cuello uterino. Sus funciones pues es la estructura sumamente funcional, que es la regulación de la fertilidad, que utiliza el moco cervical como pues, un portero. La consistencia de este moco varía con el ciclo, puede llegar a ser espeso, que bloquea el paso y protege el útero en la mayor parte del tiempo, y se vuelve delgado y elástico durante la ovulación. Tiene el soporte del embarazo, que es durante los 9 meses, pues permanece cerrado, largo y firme, pues para soportar el peso y proteger al bebé dentro del útero. El proceso de parto, en el momento del nacimiento, experimenta el proceso de borramiento y la dilatación para crear el canal de salida necesario, llegando a abrirse hasta 10 centímetros. Su importancia preventiva es el monitoreo mediante el examen del Papa Nicolau, que este procedimiento es vital pues para detectar a tiempo cualquier cambio celular, pues causado principalmente por el virus del papiloma humano, y pues así prevenir el desarrollo del cáncer cervical. Bueno, pues también tenemos de que el ectocervix, que es el epitelio escamoso estratificado, que su ubicación pues es la porción exterior del cervix que prostituye hasta la vagina y es visible durante un examen pélvico. Los tipos de células es que está cubierto por células escamosas estratificadas, parecidas a las escamas planas, que están dispuestas en múltiples capas. Pues su función, como ya habíamos comentado, es la estructura gruesa de múltiples capas, es decir, para soportar el ambiente ácido y las fricciones típicas de la vagina, que provee una barrera protectora robusta. Y pues el endocervix, que es el epitelio glandular, que su ubicación es el revestimiento interior del canal cervical, donde el conducto que lleva hacia el útero. Pues el tipo de células es que está cubierto por glandulares en forma de columna o cilíndricas, dispuestas en una sola capa. Y pues su función es que estas células producen el moco cervical, que es el esencial para la protección y la regulación del paso de los espermatozoides, como ya habíamos comentado. Pues su analogía es que piense en ellas como pequeñas fábricas cuya única misión es secretar y mantener la barrera de los mocos. Hola, mi nombre es Paulina y les voy a hablar lo que es el cuerpo uterino. El cuerpo uterino está constituido por la parte superior y más voluminosa del útero. Esta se sitúa en la cavidad pélvica, entre lo que es la vejiga en la parte anterior y lo que es la cavidad pélvica en el recto por la parte posterior. Esta está presente en el fondo uterino, que es la parte más alta y la convenza de lo que son los órganos. Se localiza por encima de las inserciones entre lo que es las trompas de falopio. También sabemos que el cuerpo uterino tiene la forma lo que es briforme, que es entre la mujer muliparia, que es un aspecto más globoso, en mujeres que han tenido lo que es el embarazo. Sus dimensiones promedio son aproximadamente de 6 a 8 centímetros de longitud. También tenemos lo que es alrededor de 4 a 5 centímetros de ancho y entre 2 a 3 centímetros de espesor.
aunque se dice que sus medidas varían dependiendo de la edad, el estado de hormona y lo que es la paridad. La parte del cuerpo uterino está formado por 3 capas. La capa interna, que es la endometrio, que es la mucosa, cuya estructura cambia a lo largo del ciclo menstrual. Después tenemos lo que es la presentación de las fases proliferativas, secretoras y la de descamación durante lo que es la menstruación. Después tenemos la capa media, que es el miómetro, que es la más gruesa y compuesta por fibras musculares. Estas son lisas y están organizadas por 3 planos. Un extremo de fibras longitudinales, uno medio o arciforme, con fibras que son entrecruzadas, donde se alojan los principales vasos uterinos. Y tenemos que es la más externa, que es el perimetrio, que es una serosa derivada del peritoneo, que cubre casi todas las superficies del cuerpo, excepto una pequeña zona anterior donde el útero está relacionado con la vejiga. Gracias. Mi nombre es Alina Estrella Pérez Hernández y les voy a hablar acerca de lo que es el fondo uterino. Pero para empezar a hablar acerca de eso, tenemos que saber acerca de lo que es el útero, que nosotros normalmente pensamos que el útero está de una manera recta y esto no es así. En realidad lo que son las trompas de falopio están en la parte trasera de lo que es el útero. Y bueno, ¿qué es el fondo uterino? El fondo uterino es una estructura en forma de cápsula y está arriba de las trompas de falopio. También está cubierta por una capa de músculo liso y también es muy importante en lo que es el embarazo, ya que ahí se va a implantar el embrión y se va a gestar el embarazo. También su posición es la parte más alejada y alta del cuello uterino. Hola, buenas tardes, soy Alberto Rocha Vázquez y pertenezco al equipo número 3 y les voy a dar una introducción al tema de los testículos. Bueno, como sabemos, los testículos son órganos claves del sistema reproductor masculino, que su función principal es producir espermatozoides y generar hormonas como la testosterona, que va a influir en el desarrollo sexual, la masa muscular y la fertilidad. Gracias a su estructura y posición pueden mantenerse a la temperatura adecuada para formar espermatozoides de manera correcta. En este video que vamos a realizar veremos lo que es su anatomía, sus funciones y la importancia de cuidarlos para mantener una buena salud reproductiva. La red testicular es un conjunto de pequeños conductos dentro del medicinal testicular, que recibe los espermatozoides recién formados. Se ubica en la parte posterior del testículo, en el medicinal testicular, justo después de los túbulos rectos. Su función es recoger y transportar los espermatozoides hacia los conductos eferentes. No los madura, simplemente los moviliza. Los espermatozoides vienen de los túbulos seminíferos, pasan a los túbulos rectos y llegan a la red testicular. Estos, saliendo a los conductos eferentes rumbo al epidídimo. Si llega a obstruir, el esperma no puede salir. Entonces esto puede causar una infertilidad. Hola, mi nombre es Karim Faipa Navas y pues esta vez me tocó hablar de lo que sería la albuginea. Bueno, ¿qué es la albuginea? Bueno, la albuginea principalmente está hecho de lo que sería tejido conectivo fibroso. Y bueno, ¿qué es? Bueno, la albuginea también es conocida como túnica albuginea y como lo dice su nombre, pues sería una capa, la capa más externa se podría decir, que envuelve a los testículos. Y no solo los testículos, sino que también envuelve lo que serían los cuerpos cavernosos del pene. Esta pues túnica se estira al momento de lo que sería la erección. Y pues su principal función de la albuginea básicamente es recubrir lo que serían los testículos para su formación igual. Y bueno, la albuginea también se encarga de la división de lo que serían los lóbulos en lo que serían los testículos. Digamos que como que pone, o sea, divide los lóbulos y los señala, digamos. Bueno, mi nombre es Pedro Francisco Cap. Yo les hablaré acerca del epididimo. El epididimo es una estructura que forma parte del aparato reproductor masculino. El epididimo lo que se encarga es de almacenar y hacer la maduración de lo que son los espermatozoides. Cuando los espermatozoides salen de los testículos, estos son inmaduros. Cuando pasan por el epididimo, los madura y les da la capacidad de nadar y fecundar a lo que sería el óvulo. El epididimo también ayuda a lo que es a drenar el exceso de líquido en las etapas finales del desarrollo espermático, al momento de que se logra la eyaculación. Lo que es el epididimo es un tubo estrecho que conecta cada testículo. El epididimo se encuentra para que al momento de que hace el transporte de espermatozoides, cuando el espermatozoide ya está maduro, pasa por lo que son ciertos conductos antes de salir por la uretra prostática del organismo, pasa por conductos como el deferente y el conducto, pues al final el conducto eyaculador para que pueda salir del organismo. Así que principales funciones o características que tiene el epididimo es almacenar y madurar los espermatozoides. También los transporta hacia lo que es la uretra prostática. Bueno, buenas tardes, soy Castillo Sur, Rocío Citlali, pertenezco al equipo 3 y yo les voy a hablar sobre las células de Leydig. Pues las células de Leydig pues son conocidas como células intersticiales de los testículos. Estas células pues son endócrinas, que su función principal es secretar hormonas, como lo que conocemos como la testosterona. Están ubicadas pues en el espacio entre los túbulos semíferos, en el compartimiento intersticial. Están rodeadas de tejido conjuntivo laxo y microvascultura. La función que tienen pues es la producción de andrógenos, principalmente la testosterona. Pues como medidas pues
pueden llegar a medir de 15 a 20 micrómetros. Tienen una forma redonda o poligonal. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Cañetas, pertenezco al equipo número 3 de la materia de Anatomía de órganos y sistemas. Estaré hablando esta vez sobre los túbulos seminíferos, que son unos tubos muy enrollados que están dentro de cada testículo. Si partimos de la mitad del testículo, podremos observar unos tabiques que, para hacerlo más fácil, tienen una forma similar a los pétalos de una flor, que están así. Bueno, eso está dentro de los testículos. Dentro de esos pétalos o espacios tenemos lo que son los túbulos seminíferos, que como ya dije antes, son tubos que están muy enrollados dentro de esos pétalos que están así. Sus funciones principales son 3. La primera es la de la producción del espermatozoide. La segunda es la de la protección a este mismo proceso, el de la creación del espermatozoide. Y la tercera es el transporte, porque en esos túbulos seminíferos es donde se envía después de la creación, es donde se envía hacia los túbulos rectos. Bueno, los tubos seminíferos están compuestos por 2 células, la cual son las células espermatogénicas, las cuales son si lo quieren ver de una manera, como la línea de producción de los espermatozoides. Y la segunda célula son las células de Sertoli, que como ya dije antes, una de las funciones de los túbulos seminíferos es la de la protección. Bueno, las que se encargan de esa protección son las células de Sertoli, que si lo quieren ver de alguna manera, son como las cuidadoras o las nanas de las células espermatogénicas, porque esas se encargan de alimentar, proteger, dirigir, todo eso dentro de los testículos. También les estaré hablando sobre las células de Sertoli. Estas son esenciales para el testículo porque lo sostienen y regulan el proceso de la espermatogénesis. Estas células forman parte del epitelio seminífero y funcionan como sistema de soporte y control para las células germinales. Estas células se encuentran en los túbulos seminíferos adheridas a la membrana basal. Se extienden de la membrana basal hasta la luz del túbulo y forman parte del epitelio seminífero junto a las células germinales, como ya les había explicado. En su morfología, estas células son altas de forma piramidal o columnar y tienen prolongaciones que rodean a las células. Presentan un citoplasma amplio con muchos organelos para mantener la actividad metabólica intensa. O sea, como características tenemos que las prolongaciones citoplasmáticas son las que rodean y sostienen y separan físicamente a las células germinales en diferentes etapas y también crean compartimentos en el túbulo. Tienen complejos de unión, que son los que establecen iones muy fuertes llamadas uniones estrechas, que estas uniones estrechas forman una barrera hematotesticular, que es una de las más importantes del sistema reproductor masculino. En esta barrera hematotesticular, las uniones entre células de Sertoli son las que dividen el epitelio en 2 compartimentos. Una que es la basal, que es donde se encuentran los espermatogonios y los espermatocitos tempranos. Y la otra que es la albuminal, que es donde se desarrollan los espermatocitos avanzados y las espermátides. Sus funciones son que impiden la entrada de toxinas o células al sistema inmunológico. Evita que el sistema inmune ataque a los espermatozoides, que son células diferentes desde el punto de vista inmunológico, porque sabemos que el sistema inmunológico se encarga de que todas las células que no identifique como dentro del sistema las elimina o las fagocita. Entonces, lo que hace esto es que impide la entrada de otras toxinas para que no, maten a los espermatozoides. Y mantienen un microambiente controlado para la espermatogénesis. Y, se destaca que este es un papel protector fundamental. Para sus funciones principales, tenemos en cuenta que primero es el sostén estructural, que son los que actúan como un andaminaje donde se sostienen las células germinales. Tenemos también la nutrición de las células germinales, que son los que proveen los sustratos metabólicos a los espermatocitos y espermátides. Y también que son responsables del metabolismo energético dentro del túbulo. También tenemos que como función principal la fagocitosis, que es, como les había dicho, que eliminan los restos citoplasmáticos de las espermátides, que son los cuerpos residuales. En la secreción de sustancias. En esta secreción de sustancias se producen múltiples moléculas esenciales para la espermatogénesis, que tenemos la ABP, que es la proteína fijadora de andrógenos. Esta es concreta la testosterona dentro del túbulo. Y también tenemos la inhibina B, que esta regula la secreción de FSH por retroalimentación. Y luego que tenemos la activina, que esta es la que la estimula. También tenemos la hormona AMH, que es la hormona antimulleriana, que esta es para el desarrollo fetal. Y el líquido testicular, que este es el transporte de los espermatozoides. Luego tenemos para la regulación hormonal, que las células de Sertoli responden principalmente a la FSH y a la testosterona. Y al ser estimuladas, estas aumentan la actividad de soporte y la producción de ABP. Tenemos también que para una facilitación de la liberación de los espermatozoides, se participa en la espermiación, que este es el proceso donde las espermátides maduran y se liberan hacia la luz. Para control hormonal, sabemos que las células de Sertoli funcionan bajo una influencia endocrina, que estas, las FSH, como la hipófisis, activan las funciones de soporte y secreción. La testosterona, que son las células de Leydig, que son necesarias para el desarrollo de los espermatocitos. Y tenemos el equilibrio entre la FSH y la testosterona, que es vital para un proceso de espermatogénesis normal.
Con las células germinales, aquí son las que rodean, y nutren y protegen y guían su diferencia. Con las células germinales tenemos en cuenta que estas la rodean, nutren, protegen y guían su diferenciación. Con las células de Leydig, o sea, testosterona, aunque están fuera del túbulo, trabajan en conjunto. Y con los espermatocitos recién formados participan en su liberación y preparan para viajar por el epidídimo. Estos tienen una importancia fisiológica muy grande, ya que sin células de Sertoli no hay espermatogénesis funcional y son esenciales para la protección inmunológica, concentración de testosterona, control hormonal local, eliminación de desechos y mantenimiento de microambiente tubular. Para parte clínica tenemos, por ejemplo, que existe el síndrome de solo células de Sertoli, que los testículos tienen germinal, que es infertilidad, los tumores en las células de Sertoli, que son poco frecuentes, pero pueden alterar niveles hormonales, que es la afectación por tóxicos y calor, que quimioterapia, radiación, fiebre alta pueden dañarlas, y la alteración de inhibina B, que es un marcador clínico para la función testicular. En conclusión, las células de Sertoli son las células de soporte esenciales para el túbulo seminífero, que estas forman una barrera hematotesticular que nutren y regulan las células germinales y responden en acuerdo con las demás células, y estas tienen un papel destacable para la espermatogénesis y para un funcionamiento de los testículos correctamente.